Buenas tardes, compañeros. Iniciaremos nuestro trabajo de ortografía hablando de la homonimia o de los homónimos. Iniciaremos entonces recordando que esto es un ejercicio que ya hemos hecho antes, que en grados anteriores lo tuvimos que haber visto y pues que en este momento solamente va a ser como una especie de repaso. Iniciaremos entonces nuestra lectura en el libro Avanza en la página 196 y 197 del libro. Vamos a iniciar entonces leyendo qué es la homonimia. Entonces dice, las palabras homónimas decimos que son palabras homónimas porque tienen el mismo significante, pero su significado varía según el contexto. Es decir, si están compuestas por los mismos fonemas o se pronuncian igual por sus referentes, pero sus referentes son distintos. En pocas palabras, son palabras que tienen alguna semejanza, tanto en su escritura o pronunciación, que las hace homónimas. Vamos a ver entonces por qué se presenta la homonimia. Dice, se presentan por dos formas o por dos maneras. La primera, decimos que es por convergencia de sonido, o sea que la oímos igual, pero que al momento de tenerla en el texto, vemos que cada una se emplea de diferente manera. Allí nos dan entonces la primera, que es vino. Vino con V dice que es de licor. Este vino es de la cosecha de 1988. Y por otra parte tenemos que vino lo toman como el ejemplo de tu papá no vino. Entonces ahí está. Entonces eso es una de las primeras características. La segunda dice que es la divergencia de sonido por su origen etimológico. Dependiendo de la palabra, sabemos entonces que puede tener un significado un poco más específico etimológicamente, y nos dan el ejemplo de la palabra aura. Si la vemos desde el latín, significa viento suave o apacible, y si lo vemos por el griego, que significa círculo de luz. Entonces ahí miramos que esas son como las dos características fundamentales. Después pasamos a cuáles son las situaciones de la homonimia. Entonces la primera son las homógrafas. Las homógrafas son aquellas que se escriben de la misma manera y cuentan con el mismo sonido, ¿sí? Entonces nos dan el ejemplo de la palabra saco. La tenemos en 3 ejemplos. El primer ejemplo nos dice, saco la basura todas las noches. El segundo ejemplo nos dice, Camilo se puso un saco para evitar el frío. Y el tercer ejemplo que nos dan nos dice que practicaré en el saco de boxeo de mi hermano. Tenemos también otro ejemplo. Dice la palabra aro. El aro de plata es muy pesado para mi oreja. El segundo ejemplo nos dice, yo no aro la tierra en época de verano. Y por último, la planta conocida como flor de primavera realmente se denomina aro. Entonces ahí lo tenemos. Esas son las palabras homógrafas. Pero vienen las palabras homófonas. Las homófonas son las que suenan igualito, pero se escriben diferente. Son las que comparten el mismo sonido, pero se escriben diferente y tienen significado totalmente distinto. Está, por ejemplo, la palabra Asia, que la tenemos como un continente, y tenemos otra Asia, que es el mismo sonido, pero esta vez es con H y con C, y significa una preposición de dirección. Y el ejemplo que nos dan es vamos hacia la derecha o a la izquierda. Después encontramos uno de los más conocidos y donde más se cometen errores ortográficos, que es con la palabra tubo. Tubo, con B de Bogotá, decimos que es un sustantivo y es una pieza cilíndrica. Por lo general yo siempre explico el tubo con el tubo de la cocina o el tubo del desagüe o el tubo por donde pasa el agua. Después decimos que hay otro tubo que es diferente porque este es con V y lo tenemos como es un pretérito indicativo del verbo tener, que es, por ejemplo, debido al accidente tuvo una fuerte hemorragia interna. Entonces mire que allí tenemos los ejemplos muy claros, tanto de las palabras homófonas como las palabras homógrafas. Los invito entonces para que realicen la actividad de la página, miremos a ver la página 198 del libro y la página 199 del libro, y por favor me la envían a este foro que voy a abrir. Espero que estén muy bien. Adiós.